Palabra el congresista Segundo Tapia. Muchas gracias, presidente. Presidente, para preguntarle primero acá al doctor Moreno si el tema el marco básicamente del aseguramiento universal que se dio en el 2008 y el decreto legislativo 1169 en el marco de la reforma de salud de la señora Midori Javich. Entonces, se hacen los convenios con IAFAS e IPRES. CISOL es una IPRES. Entonces, para obviar lo que es la licitación, el proceso de convocatoria de licitación, entonces se hace con IPRES públicas. En este caso, CISOL es una IPRES públicas. Se hicieron convenios, pero si vamos al tema, presidente, las empresas que atienden, vale decir, o quienes atienden dentro del sistema CISOL, no son los establecimientos del CISOL en sí, sino hay terceros. Incluso hay subcontratos, hay terceros, hay contratos y hay subcontratos. Entonces, eso implica que estos convenios son un convenio de fachada. No sé si podría pagar un ratito para... Entonces, sería un convenio de fachada para sacarle la vuelta y evitar la licitación pública. Y entonces, a dedo, eliges una IPRES, pública en este caso. Entonces, yo quisiera preguntarle si él es consciente que realmente lo que hacen ese tema de CISOL, realmente al final es sacarle la vuelta a la ley, presidente. Y existe el marco legal. Entonces, si teniendo conocimiento de que existen estos convenios de estas IPRES públicas, entonces, ¿por qué pretendíamos hacer un convenio con el Arzobispado de Lima que al final iba a ser exactamente lo mismo? Porque esa clínica de osteoporosis se iban a hacer contratos específicos, que al final es un tercero, y cuando el convenio, presidente, dice de manera muy puntual, dice que digamos, la atención a los pacientes CIS, a los pacientes ahora, tiene que ser por establecimientos del Arzobispado de Lima. Y el Arzobispado de Lima, ¿qué establecimiento, por ejemplo, va a ser en el caso, por ejemplo, este caso de la clínica, del convenio específico que tengo acá, que es la clínica de osteoporosis? Entonces, mi pregunta puntual es, si teniendo ya el conocimiento de que le sacan la vuelta a la ley con el tema del CISOL, mediante convenios, entonces, ¿por qué hacer un convenio de fachada para nuevamente sacarle la vuelta a la ley? Para que responda, señor Moreno. Bien, señor congresista. No es tanto que le saquen la vuelta, el tema es que la ley lo permite. Existen dos normas legales que son decretos legislativos, el 1163 y el 1164, que son de fortalecimiento para el Seguro Integral de Salud. Estos dos decretos legislativos permiten al CIS realizar convenios con instituciones públicas. No es que le saquen la vuelta a la ley. La ley le dice, usted puede realizar convenios con instituciones públicas. Y estas instituciones públicas pueden actuar con sus IPRES, que son las instituciones prestadoras de salud propias o consorciadas. Usted hace bien en decir, y es muy claro lo que usted dice, congresista, de que en el caso del CISOL, ellos tercerizan casi el 90% del servicio. Y para esto sale la resolución de la Superintendencia de su Salud 114-2014, que crea el registro de UJIPRES. ¿Qué es una UJIPRES? Una unidad de gestión de IPRES. Entonces, CISOL y el arzobispado se convierten en UJIPRES, que pueden administrar a IPRES propias o consorciadas. Lo que usted acaba de decir es poner el dedo en la llaga. Esto debería ser revisado. Continúe, colega Segundo Tapia. Entonces, reconocemos, presidente, que acá este es un tema que tiene que ser revisado también, este tema del CISOL, porque, pero lo que sí, presidente, que quede bien claro, incluso en el convenio lo dice, ¿no?
es el Arzobispado de Lima mediante sus establecimientos de salud. Los establecimientos de salud del Arzobispado de Lima garantizará la cobertura de las prestaciones financiadas por el CIS, que brinden, bueno, etc. Y obviamente, también, incluso en su momento usted dice que cuando en el audio conversa con el monseñor Choi, Raúl Chao, Sí. le dice que le tocará más o menos una comisión preestablecida que consiste en 8% en caso de consultas y los demás servicios, por ejemplo, ¿no? Y normalmente que se tendrían que firmar el párroco y nada más, y empezamos a atender sentadito, cada uno sentadito, y cuando vea la clínica se va a caer de espaldas, por ejemplo, ¿sí, no? Entonces, eso justamente hablamos de que ya en el tema de la clínica osteoporosis, de la cual siempre se ha... Entonces, vemos que acá de alguna manera, tendríamos, incluso ahora usted del densitómetro, por ejemplo, ¿no? Obviamente nuestro hospital el densitómetro está malogrado, está abandonado. Menos mal que hace recién, después de un año y medio se arregla. Año y medio. Pero mientras esté, o sea, y usted está malogrado. Entonces, mientras tanto, yo te voy a mandar a esos pacientes ahí, en este caso sería la clínica osteoporosis, que al final es mandar a nuestros pacientes CIS, los más pobres del Perú, para que sean atendidos en una clínica privada, bajo la fachada, obviamente, de que es un convenio con el Arzobispado de Lima, que el Arzobispado de Lima, establecimientos bajo este convenio no los tiene. Entonces, presidente, el siguiente paso quería decir lo siguiente. Entrando ya al tema de, digamos, específico con el tema del Hospital Loaiza, por ejemplo, ¿no? Se habla de que se dio 15 millones a la unidad médica del doctor Moreno. Si bien es cierto, se pidieron, aquí tengo el documento donde incluso ya dijo el doctor García que también fue al CIS en compañía de usted, ahí al CIS donde se atendió el señor Carlos Aguirre, y también estuvo el señor Acosta. Entonces, se pidió 28 millones, pero a usted le dijeron vamos a dar 15 millones en esta acta de compromiso y al final fueron 25. Ok, de los cuales 15 millones fueron para la unidad de gastroenterología, de lo cual usted era jefe, ¿verdad? Y entonces, entrando a este tema es de que, por ejemplo, ¿de quién fue la idea de que se formara el Centro Nacional de Gastroenterología? Y veo acá que hay una resolución también que el IGES le da a usted como jefe de esa unidad, y también era usted jefe del servicio de gastroenterología, ¿no? Entonces, se habla de que de los 48, o sea, 25 millones fueron justamente a gastroenterología. Entonces, y usted era jefe de gastroenterología. Y bueno, y vieron 12 comités en el Hospital Loaiza que digamos, para las contrataciones. En 12 comités, estoy hablando de 2011 al 2016, usted presidió los comités, ya sea de licitación o de adjudicación. Entonces, esta información, porque justamente tengo acá documentos, presidente, donde se habla de esos, donde figura justamente el doctor, aquí veo, por ejemplo, digo, ¿no? La licitación pública del 2011, doctor Moreno, presidente. Licitación pública digamos, del 2011 también, presidente, doctor Moreno. Ahí está Intramed. Acá tenemos también una ley de 2013, licitación, adquisición de materiales, cardioperfusión. Por ejemplo, tenemos en mayo de 2014 también, doctor Moreno, presidente, Servicios Industriales de Globalización, SAC. Y es más, acá en un documento, en un acta de adjudicación de exoneración, en la que, digamos, si bien es cierto, donde también, digamos, dan como ganador a ciertas empresas, ¿no? Y firma usted y la jefe de logística en el acta de adjudicación de exoneración. Y así, la última que tengo por acá, por ejemplo, es del año 2015. Ahí está Tecnomedic, cardioperfusión, Tecnomédica, Intramédica, etc. Entonces, como presidente usted de este comité, ¿no? Entonces,
Yo iba también a lo siguiente, ¿no, presidente? Usted acude con el doctor Luis García y digamos, y van al gerente de financiamiento del CIS, el Carlos Aguirre, y van a pedir ese dinero, y usted sabe que el dinero del CIS es para financiar prestaciones, ¿no? Y este dinero, por ejemplo, los 15 millones terminan en compra de insumos, en adquisición de equipos, contrataciones, etc. ¿Por qué tuvo que terminar, digamos, este dinero de CIS que es para prestaciones en compras de equipos, de aparatos, etcétera? Entonces quería que nos explique, presidente. Para que responda el señor Carlos Moreno. Señor congresista, la política del ministro de Salud, Aníbal Velázquez, vio una vez que se hizo la reforma de salud, yo no sé si eso realmente fue una reforma, aparte que era el IGES, que los hospitales debían desarrollar fortalezas, porque en un país pobre no vamos a pretender que todos los hospitales tengan todas las especialidades altamente desarrolladas. En el mundo no sucede. Usted tiene en Boston una especialidad desarrollada y en Houston otra especialidad desarrollada. En este caso, primero nombraron el Centro Nacional de Referencia de Cirugía Cardiovascular en el Hospital 2 de Mayo, al cual también le asignaron dinero para que haga su función. Posteriormente, a iniciativa del ministro, en diciembre del 2015, se nombra el Centro Nacional de Referencia. Yo no lo tramité. Nos dio el IGES por la alta capacidad resolutiva que teníamos y por el desarrollo que el servicio venía haciendo. Como le explico, cuando sinceramos las tarifas en el Hospital Loaiza, obviamente el que más factura dentro del hospital es Gastro. De los 15 millones que nos dieron, 3 millones los cedimos al hospital para compra de insumos de reactivos de laboratorio y bancos de sangre para todo el hospital. Y solamente 12 millones fueron ejecutados en insumos que actualmente están en el servicio y que garantizan su funcionamiento por el lapso de un año. El año 2012 estuve en la elección pública número 12, el año 2013 la 008, el año 2015 en la 003. En el año 2016 no he sido titular de ningún proceso, pero no es malo ser titular de un proceso de licitación, mientras este sea transparente, mientras cumpla todas las normas que manda la OCE, mientras sea con control concurrente y control interno. La Contraloría en este momento está actuando todos los inventarios, no solo de Gastro, sino de una serie de servicios del hospital. Al final esperaremos la Contraloría, pero el tema que usted toca respecto a por qué se le daba transferencia a Gastro es porque es el que recauda la mayor cantidad de dinero en el hospital. La pregunta, o perdón, señor congresista, si usted me permite, a través de la presidencia, es ¿por qué los demás jefes de servicio no se interesan en hacer la misma gestión? Yo contribuyo a que 4 jefes de servicio vayan al CIS, hagan su tarifario diferenciado, y la respuesta al volver fue, no, es muy difícil. A mí no me pagan por hacer eso, porque aunque no crean, señores congresistas, por ser jefe, nadie recibe un centavo. Gracias. Sí, una interrupción, colega Idonay. Puntual, por favor. Usted dice que, señor, a través de la presidencia, que la Contraloría y la diga si es cierto o falso, en la cual la Contraloría ha identificado 34 adquisiciones, en la cual el médico gastroenterólogo intervino directa o indirectamente en eso. Yo sé que será su preocupación en participar, en gestionar recursos, pero yo lo felicito, su eficiencia, que se dé tiempo a atender los pacientes y también vea procesos de contrataciones. De verdad, mi admiración y mi respeto, señor presidente, quiero hacerle llegar al señor Moreno. Gracias, congresista segundo. Okay. Continúe, colega Tapia. Bien. Si nos vamos a cuando ya usted asume, digamos, ese es consejero presidencial, bueno, de todas maneras esta pregunta, como lo dijo el congresista Mulder, es para Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero de todas maneras, a usted no le llamó la atención que usted, por ejemplo, las 3 resoluciones, en el usted haya un tema específico que usted es la excepción ahí donde usted tiene, podrá ir a todas las instituciones públicas y de manera especial, ¿no? Entonces eso no le llamó la atención cuando le entregaron su resolución. Pero bueno, retomando, presidente, el cauce.
Una vez que es usted consejero presidencial, en Palacio de Gobierno le visita un señor José Ramírez Extremadoiro. Él es, representante, obviamente, de la empresa Cardioperfusión, que ha ganado varias, he visto que varias licitaciones ahí en el Hospital Loaiza, específicamente para gastroenterología. Entonces, pero 5 días antes fue beneficiado, había ganado una adjudicación por 2 millones de soles, 5 días antes. Es pura coincidencia que justamente 5 días antes de que le visite a Palacio de Gobierno, él ganó esa adjudicación, pero sin embargo después vemos, luego Intramédica, que también figura acá entre las empresas que siempre ganaba para gastroenterología, también gana 4.6 millones. Y en eso sí, usted fue presidente de esa comisión que obtuvo la buena pro. En el 29, de agosto, usted ejercía el cargo de asesor de Palacio de Gobierno y esta es la forma como ganan estas empresas, por adjudicación simplificada o adjudicación directa, situación que la OCSE y la Contralogía ha observado, ¿no? Entonces, por ahí nuevamente ganan, por ejemplo, por 10 millones, Cardioperfusión, Intramed, Endomed Technology por 2.7 millones. Entonces, una buena cantidad de dinero, ¿no? Que incluso la OCSE y la Contraloría en su momento ya observó este tipo de contratos. Sería, y obviamente es postor único, ¿no? Porque simplemente si es adjudicación directa, uno puede, llamar o se presentan una empresa o que tuvo el mismo servicio o el mismo hospital lo puede llamar. Entonces ganaban estos, y también por ahí también tenemos al laboratorio clínico Diagnolob y Diagnolob ya hacemos ya con el tema ya incluso que el tema del tomógrafo, que lo conocemos todos ya a nivel nacional y el mismo hospital lo hace, el tema del, Diagnolob. Entonces, presidente, quisiera que nos aclare acá el señor Moreno, ¿es pura coincidencia lo que ha pasado todo esto? Porque justamente ahí se gastaron gran parte del dinero, ¿no? Para que responda, señor Moreno. Señor congresista, el señor Extremadoiro visitó Palacio de Gobierno porque yo lo cité al hospital. Yo iba al hospital a las 5 de la mañana, eso es conocido por todo el mundo. Yo atendía pacientes de 5 de la mañana a 8 de la mañana. La gente, yo no la hacía esperar en la puerta. Jamás me beneficié con el Hospital Loaiza, señor. Nunca usé políticamente nada de Loaiza en mi beneficio. Yo me dediqué a trabajar a través del señor presidente. Y fue porque había un equipo de láser, que es una cánula especial para lo que es extracción de vía biliar, que es un prototipo que se ha traído de Boston, Estados Unidos, y no tuve el tiempo de conversar con él para el experto que llegaba a entrenar a los médicos. Esa fue la única razón. A través de la presidencia, las licitaciones hechas en los cuales hay postores únicos son porque son equipos específicos y los postores ponen su carta de proveedor exclusivo. Por ejemplo, Cardioperfusion solamente pone los equipos láser de Boston en gastroenterología en el mundo. Actualmente, estimado señor congresista, a través de la presidencia solamente se hace en Colombia, Brasil y Perú. Extracción de cálculos con láser. Y respecto a Diagnolob y el tomógrafo, a través de la presidencia, ¿qué tengo que ver yo con Diagnolob y el tomógrafo? Me han dedicado páginas enteras en los periódicos respecto a que yo debía digitar que un tomógrafo sea comprado acá o sea comprado allá. Yo no tengo absolutamente nada que ver y el jefe de radiología del hospital ya ha deslindado esta responsabilidad. Todo lo que se me está inquiriendo está en proceso de fiscalización de la Contraloría. Yo agradezco su preocupación, congresista Tapia, y sobre todo el que se ponga a través de la presidencia, señor, es que estos problemas que hay en la salud, si no son resueltos en lo que es gestión, la salud no solamente es falta de dinero, es falta de gestión. Gracias. Colega Tapia. Gracias, presidente. ¿Por qué, a través de la presidencia, por qué cree ahora Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, que dice, he tenido una inmensa decepción y que ha sido víctima de la corrupción?
¿A qué usted atribuye esos adjetivos o esas frases, adjetivos calificativos del señor Pedro Pablo Kuczynski, no? Responda, señor Moreno. Bueno, yo no he hecho ningún acto corrupto, me reafirmo en eso, dejaré hasta el último momento de mi vida mostrando que no hice ningún acto corrupto, y si el presidente ha sufrido una profunda decepción, yo creo que en estos últimos días sigue sufriendo decepciones, ¿no? Adelante, señor Tapia. A través de la presidencia, digamos, ¿quién, por ejemplo, para compra de equipos, aparatos para la unidad de gastroenterología, quién es el que daba las especificaciones técnicas, ya sea logística o la dirección del hospital, para que se compre tal o cual aparato, ¿no? Responda, señor Moreno. Era en forma conjunta un intercambio de opiniones entre los médicos del servicio y de acuerdo al avance de la tecnología. Por ejemplo, tenemos nosotros Herbejets, que es un robot que permite coagulación y corte al mismo tiempo de la vía biliar. Eso lo gestionamos a través de los médicos del servicio en las reuniones diarias que tenemos, y la jefatura es la que concilia y luego propone la compra. Continúe, colega Tapia. Ya para terminar, en esa reunión que tuvieron en el Ministerio de Salud, específicamente, perdón, en el CIS, con el señor Carlos Aguirre, ¿quién fue el que solicitó esos primero 28 millones, y últimamente dice 15 millones, al final eran 25 millones? ¿Quién fue el que pidió? ¿Fue el director del hospital, el doctor? Porque según acá figura el doctor García Bernal y firman el Augusto Aguirre, ¿no? Parece, pero tengo referencia que usted estuvo ahí y o usted coordinó para que se mejorara la unidad de gastroenterología o el Centro de Referencia Nacional de Gastroenterología. Voy a entregar, perdón, señor presidente, a través suyo, voy a entregar los documentos. Esta es la solicitud de dinero. Está firmado por el director del hospital, el doctor García Bernal, sustentada por el jefe de planificación, el señor Gilbert Cartolín, y sustentada por la directora de presupuesto, la señora Nancy Isla Samaniego. Y al final, luego de todos los estudios y actuariados y prospecciones que hace el CIS, se firma la adenda, en la cual la firma Patricio Ernesto Cruces, Polita Lisbeth y el señor Aguirre, y la última acta de compromiso es firmada por el señor, el director del hospital, el doctor Ingrid Bernal y Carlos Augusto Aguirre. ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que la norma establece? Yo no tengo función de firmar porque no soy una entidad ejecutora. El Centro Nacional de Referencia depende directamente del director del hospital. Presidente, ¿por qué cree usted que el señor Cifuentes le grabó, ¿no? ¿Por qué cree que le grabó el señor Cifuentes? ¿Y cómo fue que pasó incluso el señor Cifuentes con celulares a Palacio de Gobierno? Entonces, porque dice que fue, le ubicó ahí en el hospital, fueron al Palacio de Gobierno, y etcétera. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? O sea, quería que nos explique. O es que, también quiero decir acá, porque ahorita ustedes, probablemente si esto prosperaba, este negocio, ustedes iban a hacer la competencia de CISOL. Y el señor Cifuentes trabajó en CISOL, y también el señor Óscar Ugarte también ahí estuvo en CISOL. Entonces, ¿no será que ustedes iban a hacer la competencia del CISOL y que habiendo trabajado otra vez el señor Cifuentes en CISOL, a través de Peirano, que está de esto por veces, como no le salía el negocio, pues ya estaban ya era agosto, ¿no? El 7 de agosto, sino que le graban, y ustedes el convenio marco habían hecho digamos en abril, 1 de abril. Entonces de repente el negocio no le estaba saliendo y decidieron grabarlo. ¿No será así? ¿Por qué le grabaron a usted? ¿Por qué cree que le grabaron a este señor Cifuentes? A ver, gracias, colega señor Tapia, para que responda, señor Moreno. A través suyo, señor presidente, de verdad, congresista Tapia, le agradezco la pregunta. ¿Por qué me grabaron? La pregunta es, ¿cómo ingresó una persona por el arco de seguridad de Palacio de Gobierno y dice que no sonaron las alarmas? Por más que yo haga entrar a una persona de Palacio, llevaba 7 días en Palacio de Gobierno. ¿Quién me conocía? Si es a mí me pedían identificación. La persona se registraba en la garita de la policía en Palacio de Gobierno. ¿Por qué entró? ¿Con quién está vinculado el señor Cifuentes? Usted en su pregunta me está dando muchas conjeturas que realmente son las que traen una respuesta, ¿no? No iba a ser un negocio.
era un servicio. El arzobispado no tenía por ningún motivo el fin de negociar. No iba a ser igual que CISOL. Lo que usted acaba de decirnos en el tema de CISOL y el arzobispado y esas cosas me parecen bastante interesantes, pero yo daría cualquier cosa en la vida de saber por qué el señor Cifuentes me grabó. Y luego lo que es peor, distorsionó una grabación, creó un diálogo corrupto para desprestigiarme. Pero al final, ¿quién perdió? La gente que no tiene el servicio. A ver, permítame comenzar con mis preguntas. A ver, profesor Tapia. Pero sí usted es consciente a través de la presidencia de que al final es un negocio. Porque hay ganancias, hay utilidades ahí. Entonces incluso el CISOL se reparte pues 70% para el tercero y 30% para el CISOL. Una OPD escrita en la Municipalidad de Lima. O sea, sí hay ganancias. O sea, usted sabe que sí, pues sí hay ganancias ahí. Y al final va a haber terceros que se van a beneficiar. En este caso la clínica osteoporosis. O sea, es importante que usted también lo manifieste como tal, porque esto sí es un negocio, porque ¿quién te da rentabilidad, quién te da utilidad, tiene ganancias? O sea, es un negocio, ¿no? Claro. Responda, señor. Claro, pero en la clínica Bueno. obviamente no hay un inversionista que va a hacer una inversión para no tener un retorno. Pero le puedo garantizar que para la parte del arzobispado era más que un servicio, que un negocio. El arzobispado no iba a reinvertir haciendo servicios de salud. Tiene una gran cantidad de servicios de salud en varias parroquias, pero no son IPRES. Ese fue una de las grandes objeciones que tuvimos para poder trabajar. Gracias, congresista.